Buenas, mi nombre es David Gutiérrez y estoy cursando la clase de Circuitos Eléctricos 1 con la ingeniera Lurben Ayala. Y hoy les vengo a presentar un circuito RLC en el dominio de la frecuencia con el caso críticamente amortiguado. Lo primero que debemos hacer es encontrar nuestros valores de la corriente del inductor y el voltaje del capacitor antes de cero. Lo que nos dice el circuito es que antes de cero el interruptor va a estar cerrado y nos queda el circuito de esta manera. Lo primero que debemos hacer, como podemos notar, tenemos una resistencia de 5 ohms aquí y una fuente de corriente de 3 amperios. Lo que podemos hacer es transformar esta fuente de voltaje a una fuente de corriente y nos quedaría de esta manera. 2 entre 4 va a ser 3 amperios. Y nos quedan todos estos elementos del circuito en paralelo. Podemos hacer resistencias en paralelo y nos quedaría con este valor, 20 sobre 9 ohmios. Sustituyendo en el circuito, nos quedaría aquí nuestra resistencia equivalente, pero también podemos simplificar estas dos fuentes de corriente ya que están en paralelo y nos quedaría la suma de ellas, que sería 6 amperios. Como podemos notar, tenemos un cortocircuito aquí que nos cancela esta resistencia de 20 novenos y nos queda de esta manera el circuito. Como todavía tenemos nuestro cortocircuito, no se nos pierde nuestro valor que andamos buscando. Entonces, como es un cortocircuito, no va a dejar que pase corriente aquí, pero tenemos un circuito abierto. Por lo tanto, nuestra corriente del inductor va a ser 6 amperios y nuestro voltaje del capacitor va a ser 0 voltios. Lo que debemos hacer después es analizar nuestro circuito después de cero, pero tenemos que pasar todos nuestros valores al dominio de la frecuencia con las transformadas de Laplace. Al pasar nuestro inductor al dominio de la frecuencia, nos queda de esta manera. Quedarían los 5 henrios multiplicados por S, y como tenemos la corriente del inductor antes de 0 de 6 amperios, serían los 5 henrios por los 6 amperios, que nos daría este resultado, serían 30 voltios. Y como la corriente viene en esta dirección, entonces nos queda con esta polaridad la fuente de voltaje. Nuestro capacitor, al ser 0 su voltaje antes de 0, entonces solo nos queda nuestra impedancia, que sería 1 entre 1 sobre 20 por S. Pero como tenemos esa fracción en la parte de abajo, entonces se nos queda 20 arriba entre S. Y al hacer la transformada de Laplace de nuestra fuente constante más la exponencial, y al tener el escalón unitario después de 0, nos queda esa fuente activa. Entonces nos quedaría de esta manera, que sumado nos da este valor. Al analizar el circuito, podemos ver que tenemos 3 mallas, por lo que podríamos hacer un análisis de malla. Pero podemos ver que aquí arriba tenemos un solo nodo, y esto provoca que nuestro análisis sea un poco más sencillo. Y tenemos aquí otro nodo, que este ya es conocido porque nuestra referencia está aquí. Al hacer nuestra ley de corriente de Kirchhoff, nos quedaría B1 menos, pero como tenemos esta polaridad, sería más 30 entre nuestra impedancia 5S más B1 entre nuestra impedancia, y nos quedaría de esta manera al tener una fracción de denominador, más B1 entre 5 menos, porque esta corriente está entrando al nodo, menos este valor, y esto igual a 0.
Como estamos buscando la corriente del capacitor en el dominio de la frecuencia, nos queda de esta manera: B1 más 30 entre 5S. Aquí, por factor común, y separando esto, nos queda factorizado, nos queda 1 entre 5S más S sobre 20 más un quinto, y pasando esto que nos queda 30 sobre 5S al otro lado, al igual que esto, al otro lado, pasándolo al otro lado de la igualdad, nos queda de esta manera. Y al simplificar, al hacer la suma de nuestros valores, nos queda de la siguiente manera: B1 por S más 2 al cuadrado entre 20S es igual a la suma de que nos teníamos al otro lado de la igualdad, que sería S más 6 entre S por S más 2. B1, entonces por lo tanto B1 va a ser igual a menos 20 por S más 6 entre S más 2 por S más 2 al cuadrado. Sustituyendo esto en la ecuación que teníamos antes para encontrar IL de S, va a ser, y separándolo, va a ser B1 entre 5S más 6S. Es igual, sustituyendo esto y mandando a multiplicar el 5S al denominador de aquí, nos queda de esta manera. Y sumándolos, nos queda de esta manera. Podemos ver que esta es nuestra frecuencia de la fuente exponencial más la constante, y estas son las frecuencias naturales. Esto ya es nuestra corriente del inductor en el dominio de la frecuencia. Y para encontrar las frecuencias naturales, tomamos esto, y como miramos aquí, podemos factorizarlo o podemos usar la ecuación cuadrática. Entonces, al factorizarlo nos queda de esta manera, y nuestros ceros van a ser S igual a S, S1 es igual a S2, y por lo tanto es igual a menos 2. Por lo tanto, esto es un caso número 2, críticamente amortiguado, y está resuelto nuestro circuito.